A ver, allá atrás. Sí, buenos días, señor presidente. Alejandro Alemán, de Diario Plaza Juárez. Usted ha mencionado de forma recurrente este asunto de la lucha contra la corrupción y, bueno, una base pues es la transparencia, la rendición de cuentas. Sin embargo, aquí lo que observo y le quiero preguntar es este tema de un ataque constante al Instituto Nacional de Acceso a la Información, que es producto de una negociación, de una deliberación política de muchos años y que se creó junto con la Ley Nacional de Transparencia. Entonces, en lo que acaba usted de mencionar de que el instituto cerró el acceso para el asunto de Odebrecht, la base es la Fiscalía. La Fiscalía General de la República fue la que argumentó que era un asunto de seguridad nacional y que por lo tanto no podía darse a conocer esa información. Luego entonces el instituto calificó esa reserva que puso la Fiscalía y fue que se cerró, pero no fue un asunto del instituto. Y en el mismo sentido también de transparencia, que es un elemento fundamental para la democracia y para la lucha contra la corrupción, está el Sistema Nacional de Anticorrupción, que está articulando las distintas instituciones, la Auditoría Superior de la Federación, los tribunales, en fin, la idea es que se articule para que pueda haber un mejor control una mejor lucha anticorrupción y yo creo que esas son situaciones que deben de salirse adelante más que estar pensando en desmantelar instituciones. Muchas gracias. Pues yo discrepo de tu punto de vista, de luego lo respeto. Yo pienso que todas estas instituciones se crearon como parapeto para simular de que se iba a combatir la corrupción, de que iba a haber transparencia, y fue precisamente en el tiempo en que se crearon estas instituciones en que hubo más corrupción. Y nunca los encargados de estas instituciones hicieron denuncias públicas, porque, entre otras cosas, se creaban estas instituciones y los funcionarios eran bien atendidos, bien tratados, con sueldos elevadísimos. No era gente con convicciones, con principios, gente honesta, sino cuidaban el cargo, se alineaban. Entonces, vamos a aceptar, o como dicen los abogados, aceptando sin conceder, de que la Procuraduría dice se mantiene en reserva este asunto de Odebrecht. Eso le notifica al Instituto de la Transparencia. Y el Instituto de la Transparencia lo acata, lo avala. ¿Para qué sirve? Entonces, pero hay una ley atrás que es la ley de transparencia. Sí. Entonces, quien no está cumpliendo la ley de transparencia es la Procuraduría en este caso. Pues entonces eso lo debió de plantear el instituto. Exactamente, el instituto es el garante de que se cumpla la ley de transparencia. Pero entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Desaparecer ese garante? No, esa es la propuesta, o que funcione de mejor forma. Que funcione de mejor forma, o que las instancias que ya existían se mantengan, la Fiscalía, ¿sí? Y que los ciudadanos tengan mecanismos para presentar denuncias
para solicitar información, pero no aparatos. ¿Cuánto nos cuesta? 1,000 millones de pesos mantener ese aparato para simular. Me duele. ¿Cómo? 1,000 millones de pesos Sí, para no hacer nada. El caso más dramático, trágico, era el del Instituto Anticorrupción. ¿Cómo surge todo esto? Pues el conservadurismo, son las modas que fueron creando. ¿Quién impulsaba todo esto? Los periódicos conservadores. Reforma era uno de los principales impulsadores de esto. Déjame terminar porque es muy interesante. Echan a andar con la llamada sociedad civil, entre comillas, lo que antes se llamaba pueblo, que se apropiaron la representación de todo el pueblo, la llamada sociedad civil. Echan a andar todas estas medidas de simulación, porque no tocaban a los de arriba, a sus patrocinadores. Esos seguían sin pagar impuestos, esos seguían saqueando a sus anchas, en contubernio con las altas autoridades. A Salinas de Gortari no lo tocaban, al contrario, le aplaudían. A Zedillo lo mismo, a todos. No se dejaron la deuda del Fobaproa y nadie cuestionó nada en los medios. Tenían control casi absoluto de los medios de comunicación. Pero bueno, el absurdo, empiezan a promover esto nuevo, el Instituto Anticorrupción, y resulta que la corrupción no era delito grave. ¿Cómo tienes un instituto anticorrupción si no vas a poder meter a la cárcel a los corruptos? Porque van a tener la posibilidad de salir bajo fianza. ¿Por qué antes de echar a andar toda esta estrategia, toda esta simulación faramaya, no modificaron la Constitución? ¿Cómo fue que se quitó de que la corrupción podía ser delito grave? ¿Cuándo? En la época de Salinas, 1994. ¿Fue casualidad el quitarlo del Código Penal o fue deliberado? Yo sostengo que fue deliberado. ¿Quiénes eran los abogados que manejaban el legislativo? Todos los representantes de los grupos de intereses creados en el país. ¿Quiénes son los abogados más ricos del mundo? Los abogados mexicanos. Me refiero a la élite de los abogados. Hay unos abogados que están inmensamente ricos y no por su talento, sino por sus agarraderas, por su influyentismo, por su manejo político. Llegaban a tener hasta cargos.
hablando de transparencia, imagínense lo importante que sería que nos dijeran cuánto tienen estos abogados, todos los que estuvieron en el gobierno durante el periodo neoliberal y que al mismo tiempo litigaban en favor de las grandes corporaciones, los asuntos más lucrativos. Entonces, yo no voy a desaparecer esas instituciones porque tengo que optar. La política es también eso, optar entre inconvenientes, priorizar. Tengo 50 asuntos, hay 1000, pero puedo con 50, que son los que considero básicos, centrales, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, estoy atendiendo lo que considero básico, fundamental. Entonces, eso de que exista la transparencia, pues sí, ya sabemos que es igual a la nada. Es lamentable, muy lamentable, que se destinen recursos a eso, porque no hay resultados, no hay beneficios. Pero no me voy a meter a estar desgastándome con esas cosas. Ahí están, pero les debería dar vergüenza y ellos mismos decir vamos a llevar a cabo nosotros una reforma aquí, vamos a ajustar nuestra estructura, que no le cueste al pueblo 1,000 millones, vamos a reducir el costo a la mitad. ¿Por qué? Son otras circunstancias, porque hay crisis económica, pero no se amparan. Cuando se planteó que nadie ganara más que el presidente, se ampararon muchos de estos organismos autónomos y se decía antes, es que si no se les paga bien, se van a corromper. No, es que el que gana más de la cuenta ya tiene el virus de la corrupción. A ver, entonces, para cerrar ya está tocado. El planteamiento, como lo estoy entendiendo, sería la Constitución ampara el derecho de los mexicanos a saber, a conocer. Ese derecho es constitucional y para eso hay una ley de transparencia. La ley de transparencia le da obligaciones al gobierno federal a que cumpla, a que transparente su información. Ahora, cuando el gobierno federal falla, cuando el ciudadano le pide al gobierno federal una información que no se la da, la opción que tiene el ciudadano es recurrir al INAI. Lo que usted está planteando entonces, si lo estoy interpretando bien, es que el INAI tenga una actitud y un trabajo más propositivo hacia quien se le debe, que es al ciudadano. Claro, y que denuncie, sí, que es lo de derechos humanos. ¿Qué hacían? La Gran Comisión de Derechos Humanos. Había tortura, secuestros, desaparecían
a personas y que hacía derechos humanos. Una recomendación: ¿cuándo salió el presidente de Derechos Humanos a decir lo de Ayotzinapa es una farsa? Fabricaron lo de Ayotzinapa. Eso no es lo que sucedió. Y ahí se mantuvo todo el aparato administrativo con cargo al erario, mantenido por el pueblo. O sea, porque es el colmo, además de que humillan al pueblo, de que agreden al pueblo, el pueblo les paga, los mantiene. Nosotros los servidores públicos somos trabajadores al servicio del pueblo, es el que nos paga. Entonces es el colmo tener esas instituciones que simulan nada más para colocar ahí a los allegados, a los amigos, a los camaradas, a los que pertenecen a nuestros partidos. Se llenaron con el famoso cambio del 2000, se llenaron las instituciones, bueno, crearon nuevas direcciones, las llamadas direcciones adjuntas. Y a ver, tú estudiaste con mi hijo, con mi sobrina, estuvimos en la misma escuela, estuvimos en la misma universidad. Vamos todos al gobierno, sin mística, sin principios, sin ideales. Ahora estamos buscando pues que el gobierno esté al servicio de los ciudadanos, pero no es quitar la función. Por ejemplo, instituto para atender a adultos mayores, instituto para atender a personas con discapacidad, instituto para la nueva escuela mexicana, institutos. Bueno, ¿y para qué están las instituciones? Por ejemplo, en el caso adulto mayor, ¿qué no es mejor entregarle a cada adulto mayor su pensión que tener el aparato sin entregarle nada a los adultos mayores? Que el Instituto para la Discapacidad, pues ¿qué no es mejor entregarle directo a los discapacitados? ¿Qué no es mejor entregar directo a las becas? ¿Para qué el aparato? Y todos los aparatos. Es que un día nos vamos a dedicar a eso, a dar a conocer cuántos organismos existen, porque todos tienen el mismo organigrama, es dirección general o coordinación general, direcciones específicas, direcciones de áreas, jefes de departamento,
¿Y qué hacen? Entonces, el gobierno estaba ensimismado. El presupuesto era para el mismo gobierno. Entonces, lo que estamos buscando ahora es que el presupuesto le llegue a la gente. Les decía yo, en 6 meses, sí, en términos generales, vendieron las tiendas de autoservicio. Estamos hablando de Soriana, Chedraui, Walmart, Oxxo, como 500,000 millones de pesos en 6 meses. Estamos como 85,000 millones por mes. El consumo, la mayor parte de la gente consume en esas tiendas. Vamos a hablar de 100,000 millones de consumo de productos. En la mayoría de los casos son productos básicos, porque no hay para consumir otro tipo de productos, desgraciadamente, o es menor el porcentaje, pero 100,000 millones al mes el consumo nacional en estas tiendas. Si nosotros inyectamos 100,000 millones abajo, directo, estamos ayudando mucho a eso. Ahora, súmenle lo de las remesas, que va también abajo. Entonces, ¿por qué no podemos destinar más? Porque nos cuesta mucho todavía el aparato burocrático. ¿Cuánto liberamos del presupuesto? Y eso que se están destinando recursos como nunca, de manera directa, 750,000 millones este año. Yo quisiera más. ¿Y de dónde sale o de dónde podría salir? De aumentar impuestos. No. ¿De endeudar al país? No. ¿De apretarnos el cinturón con la austeridad republicana y ajustar el aparato burocrático? Sí. Además, dentro de eso, cuidar no despedir a los trabajadores, porque lo otro que hacían era que hablaban de ajustes y siempre le pegaban abajo. Arriba seguían los excesos, sueldos elevadísimos y toda la parafernalia del poder. Entonces, la mecánica nuestra va en otro sentido, no es dejar sin protección a la gente, no es que no haya transparencia. Fíjense lo que hacemos aquí, garantizamos el derecho a la información todos los días. ¿Cuántas cosas transparentamos? Y no solo lo que yo informo, lo que ustedes dicen, preguntan, exponen libremente. Entonces, vamos hacia adelante. Les propongo que Gracias. nos vamos a ver el lunes.